el tema del perdón implica, y lo empezamos a intentar desglosar esta semana con la No, hace participación. varios años, doctor. Bueno, Lamento sí. decirte que hace varios años. No te quiero contradecir, Sí, pero... ahora con el libro de Roger Martínez Peniche, La magia del perdón. Y yo me recuerdo que cuando Roger me pidió prorrogar este libro, le decía yo, pues es que yo no tengo la capacidad para perdonar y consecuentemente una de mis grandes carencias es una definición sobre lo que es el perdón para mí. Hablaba yo estrictamente del caso personal, que es al que yo podía hacer referencia. Y a pesar de los esfuerzos de Roger para tratarme de explicar y desglosar lo que era el perdón, pues resulta que yo intenté escribir un prólogo donde lo que trato es de explicar el probable origen de la culpa, que a su vez es generadora de la necesidad del perdón. Porque para que haya perdón, tenemos que conocer la culpa. El dolor. Y los médicos estamos acostumbrados a hacer las cosas al revés, en muchos sentidos, empezando porque estudiamos en cadáveres para aprender lo que es la vida, y estudiamos enfermos para aprender lo que es la salud. Y estas paradojas, curiosísimas por cierto, pues obligan a que cuando a mí me plantean el hablar del perdón, piense yo primero pues en la culpa, ¿verdad? ¿De qué voy a perdonar? Pues de la culpa de alguien o de el pecado. Si nos remontamos al origen universal, por decirlo de alguna manera, o a la generalización, a la universalidad del concepto de culpa, pecado y perdón. Yo creo que en un principio, y me remonto siempre a mis fantasías acerca de la historia, pues en principio el hombre, en su proceso de transformarse de Homus erectus en Homus alguna otra cosa, de tantas variantes hasta llegar a lo que es el hombre como lo conocemos, pues debe haber vivido exento de sentimientos tan subjetivos como las de la culpa y el pecado. Vamos a imaginarnos a un hombre de la antigüedad preocupadísimo porque tenía relaciones sexuales con quien se le ocurriera, pensando que estaba cometiendo pecado. El pecado original le llamaron cientos o miles de años después los múltiples redactores del Génesis en la Biblia, y mucho menos en la culpa. Tengo un sentimiento de culpa porque maté un animal para comer, o tengo sentimientos de culpa porque no he realizado mi tarea cotidiana. Es materialmente imposible imaginarse siquiera a un hombre primitivo sintiendo y pensando así. Yo creo que mucho de esto surge cuando el hombre va cobrando conciencia de su miedo y entonces intenta explicarse por qué lo siente. ¿Ahí empieza todo? Sí, porque bueno, vamos a imaginarnos que el miedo como una circunstancia emocional o de sentimiento con respuestas físicas importantes es lo primero que subjetivamente tiene que haberse cuestionado el ser humano. ¿Por qué me siento así cuando sentía miedo? ¿Perdonar? Para ser más feliz en la vida. Lo que le ha hecho mal a algunas personas. Para vivir más feliz, para estar tranquilo con uno mismo, para sentirse bien. Pues parece que todos entienden aquí en esta encuesta de Carlos para qué sirve el perdón, ¿verdad? Sí, de ahí a que uno pueda perdonar. Entienden el funcionalismo del perdón. El perdón tiene una función que es la que señalaban, el que se sientan bien. Pero habría una pregunta que haría el abogado del diablo, y esto es, bueno, ¿por qué se sienten mal? ¿O qué necesidad hay de que tengan que perdonar para sentirse bien? ¿Qué tal mal se sentían antes de perdonar y por qué? Podría caber la pregunta deliberadamente tramposa de decir, ¿y quién te crees tú que eres para tener que perdonar? También ¿Puede el valer? perdón como un acto de soberbia. Uy. Pero por eso es importante, algunas de las encuestadas hablaron de culpa.
pues para no sentirse con culpa o para que no me remordiera la conciencia, etcétera. Y por eso, para tratar de explicar el fenómeno del perdón y su industrialización por parte, sobre todo, de las iglesias del judeocristianismo y en una parte muy importante que afecta al país de la industria del perdón, llamada Iglesia Católica Apostólica y Romana en México, habríamos que revisar por qué y para qué el perdón. Porque es muy fácil que alguien diga lo que acaban de decir, lo pensamos, lo sabemos, lo intuimos o lo hemos escuchado todos. Pero, ¿por qué perdón? ¿Para qué el perdón? ¿De dónde proviene? Y entonces hay que examinar la génesis de la culpa. ¿En qué momento el hombre, el ser humano, en su proceso de llegar hasta donde estamos el día de hoy, inventa la culpa o siente la culpa? Vamos a ser más elásticos en este sentido. Aunque sabemos todos que el perdón, cuando se otorga por pecado, eso sí es un invento, como lo es el pecado. Imaginen ustedes que le tuvieron que llamar a la relación sexual el pecado original. Ay, sí. Para crear la patraña de Adán y Eva. No, bueno, pero era original porque era novedoso. Pensaban que era novedoso, o porque es el origen. Sí, porque es el origen. De la necesidad de perdonar. Sí. Según los judeocristianos. Imagínate el pecado que da origen a los defectos de los seres humanos, que antes eran perfectos, como dicen que lo fueron nuestros padres, entre comillas, Adán y Eva. Se los juro por Dios que no fueron mis papás. ¿Cómo se llama la que decíamos que era nuestra mamá? La negrita esta africana. La negrita la africana, Lola o ¿cómo? Ay, ahorita no, Lola se me fue. Es el restaurante donde se encontraron el Lilith, perdón y el... no, sí, ese es el restaurante. No, se llama... Ay, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas que dijimos que esa era nuestra auténtica madre? ¿La primera? No, Lilith no, ni Eva, no, como no, le pusieron los huesos que encontraron en África. De la mujer más antigua. De la mujer más antigua. La más vieja. No. No, su suegra no, Enrique, por el amor de Dios, no. Comerciales. Benny Moré y su orquesta, Dolor y Perdón. Le dije a Enrique al empezar el programa, le digo, oye, ¿y si encontraste canciones del perdón? No, es que del perdón hay muchísimas, pero yo quiero que haya, por ejemplo, alguna canción sobre la culpa, sobre el pecado. Ay, como no, échame a mí la culpa. Ay, sí, de lo que pasa. Pecado que cometí porque te quiero, que pues, sí, también se hay sobre el pecado. Se te olvidó. Entonces yo me quiero seguir remontando al origen de este sentimiento que prevaleció en un momento dado en algún ser humano la primera vez que se confrontó con su miedo, y habiendo realizado con cierta conciencia algún hecho, pues de haber tenido algún sentimiento de haber obrado mal, en el sentido no de la diarrea ni del estreñimiento, sino de la obra. Y pues en ese momento alguien le dijo, tienes que hacer algo, tienes que invocar a una divinidad, una deidad para que te perdone. ¿Por qué también? Pues porque entre los fenómenos naturales el hombre tiene que haber sentido la presencia de poderes superiores a su capacidad de raciocinio y haber creado o inventado a la divinidad. Imagínense ustedes a un grupo, el que quieran, de hombres primitivos ante un terremoto, ante la caída de un asteroide, ante una erupción volcánica, ante una tormenta. Bueno, pues tiene que haber sentido mal y tiene que haberse preguntado, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y haber implorado a quien fuera para que ese miedo se terminara. Por eso los dioses en todas las culturas han tenido que ver con sucesos naturales o con fenómenos naturales, o con la posición que guardan los astros principales dentro de lo que fue el principio de la astrología o de la astronomía. El sol significaba vida, significaba calor, significaba fuerza, energía, luz, vida. La luna,
que también tenía su parte importante en esas teogonías, o tiene que haberla tenido, pues debe haber significado, me imagino, la noche. Para algunos observadores que vivían en las playas o cercanos al mar, debe haber también significado una relación entre los cambios lunares y las mareas, las fases de la luna y los cambios hormonales en la mujer, las fases de la luna y los cambios de estado de ánimo en algunos. Los movimientos planetarios tienen una significación absoluta, y de ahí que cuando el sol se ocultaba, pues había temor porque no surgiera de nueva cuenta. Había que hacer incluso sacrificios humanos para que el sol regresara del ocaso a la aurora. Y así deben haberse ido descubriendo los dioses necesarios para atenuar los miedos colectivos, como por ejemplo los dioses de la lluvia que existen en todas las teogonías. Si no llueve hay sequía, si hay sequía no hay producción agrícola, si no hay semillas o alimentos no comemos. Estos fenómenos naturales pues tienen que haber generado una cierta responsabilidad ya egocéntrica en los seres humanos, y decir, bueno, yo puedo con mi invocación, yo puedo con mi plegaria, yo puedo con mi sacrificio lograr que el sol regrese, o que las lluvias aparezcan o desaparezcan. San Isidro Labrador quite el agua y pone el sol, etc. Y en toda esta conformación del pensamiento mágico de los seres humanos, o sea, tiene que haber aparecido por ahí la culpa. No llueve, o sea, es decir, porque no he cumplido con los sacrificios que ordena mi teogonía. No he matado suficientes doncellas, o las que maté no eran lo suficientemente doncellas, o simplemente no lo eran. Cielo, tengan fe. ¿Rubén? Rubén, no puede faltar Rubén en un programa musicalizado por Enrique González, no puede faltar Rubén. Claro. Bueno, seguimos con nuestra historia. Oye, ya deberías cobrarle, man. Eres su promotor número 1, ¿no? Su promotor número 1. Escríbele una cartita, querido Rubén. Ya sabes. Bueno, eso es un chascarrillo sin mayor complicación. Doctor, te escuchamos. Entonces yo, inmerso en esos pensamientos ahí tratando de hacer algo para Roger, bueno, me encuentro con la disyuntiva de que en algún momento aparece la culpa, quizá por temor al Dios. No creo que en el hombre primitivo haya habido la conciencia suficiente para explorar en su subjetividad y sentirse responsable o culpable de atentar contra otro ser humano, contra sí mismo, pero sí con un Dios. No ha llovido, pues es que tenemos la culpa porque no le ofrecimos esto o el otro, o llovió demasiado, o el sol se ocultó porque... O nos inundó todo lo que teníamos. Entonces hay que pagar. Y para pagar, pues vamos a hacer cosas. Yo me imagino que una de las primeras motivaciones para que el hombre construyera monumentos fue la apreciación de la necesidad de apreciar los solsticios y los equinoccios, la sombra proyectada por el sol, etcétera, los movimientos de la luna y los cambios en su resplandor o en su figura. Y de ahí, enseguida, las construcciones religiosas tienen un concepto de elevación para pedir sumisamente, a los demás, o a los poderosos, o a los dioses. Entonces en el hombre debe haber quedado esa idea, y es solamente hasta que el hombre se convierte en Dios, entre comillas, en que esa culpa empieza a generarse en los seres humanos. No creo que haya sido antes. No es lo mismo tener el sentimiento de culpa de haber agraviado a Dios, a tener el sentimiento de culpa de haber agraviado a un ser humano y habernos agraviado a nosotros mismos. Esta idea me hace pensar que hasta la concepción de las religiones monoteístas, las que creen en un solo Dios, y que ese Dios tiene representantes en la tierra, llámense profetas, mesías, como le quieran llamar, en última instancia sacerdotes o ministros, que el hombre empieza a generar culpas consigo mismo y con los demás. Si yo tengo temor a Dios, es por miedo, y después es por culpa,
Y después, porque tengo un concepto, las carencias es una definición sobre lo que es el perdón para mí. Hablaba yo estrictamente del caso personal, que es al que yo podía hacer referencia. Y a pesar de los esfuerzos de Roger para tratarme de explicar y desglosar lo que era el perdón, pues resulta que yo intenté escribir un prólogo donde lo que trato es de explicar el probable origen de la culpa. Acerca de la historia, pues en principio el hombre, en su proceso de transformarse de Homus erectus en Homus alguna otra cosa, de tantas variantes hasta llegar a lo que es el hombre como lo conocemos, pues debe haber vivido exento de sentimientos tan subjetivos como las de la culpa y el pecado. Vamos a imaginarnos a un hombre de la antigüedad preocupadísimo porque tenía relaciones sexuales con quien se le ocurriera, pensando que estaba... Pues obligan a que cuando a mí me plantean el hablar del perdón, piense yo primero pues en la culpa, ¿verdad? ¿De qué voy a perdonar? Pues de la culpa de alguien o de el pecado. Si nos remontamos al origen universal, por decirlo de alguna manera, o a la generalización, a la universalidad del concepto de culpa, pecado y perdón. Yo creo que en un principio, y me remonto siempre a mis fantasías, a su vez es generadora de la necesidad del perdón. Porque para que haya perdón, tenemos que conocer la culpa. El dolor. Y los médicos estamos acostumbrados a hacer las cosas al revés, en muchos sentidos, empezando porque estudiamos en cadáveres para aprender lo que es la vida. Y estudiamos enfermos para aprender lo que es la salud. Y estas paradojas, curiosísimas por cierto, el tema del perdón implica, y lo empezamos a intentar desglosar esta semana con la No, hace participación. varios años, doctor. Bueno, Lamento sí. decirte que hace varios años. No te quiero contradecir, Sí, pero... ahora con el libro de Roger Martínez Peniche, La magia del perdón. Y yo me recuerdo que cuando Roger me pidió prorrogar este libro, le decía yo, pues es que yo no tengo la capacidad para perdonar y consecuentemente uno de mis grandes